Bienvenidas, bienvenidos, buenas tardes y bueno, gracias por venir, especialmente Enrique. Bueno, lo primero, como solemos hacer habitualmente, es recordaros que estamos en el Centro Social Seco, que fue un centro fundado hace casi 35 años por un grupo de jóvenes del barrio que ocuparon un colegio que estaba cerrado, que era el Colegio Juventud, donde habían estudiado algunos de ellos, y crearon un espacio para compartir y organizar un poco las luchas y reivindicaciones del barrio, que eran muchas en aquel momento. Entonces tuvieron algunos triunfos y tal, pero eso forma parte de la historia de Seco y de la Asociación de Vecinos Los Pinos que se creó en aquel momento. Bueno, actualmente el Centro Social Seco habita aquí en este edificio, que es lo que llaman la Corrala del Barón, y estamos provisionales. Estamos provisionales en tanto en cuanto es una cesión municipal que vence el año 2026 y que bueno, pues está bastante en peligro porque la experiencia de otros centros municipales es que están no renovando la cesión, por lo cual la situación es complicada. Por lo tanto, en la medida de lo posible os pedimos colaboración, participando en las actividades, pues actualmente aquí hay 16 colectivos que hacen actividades que son abiertas para que participe cualquier vecina o vecino, participando en las actividades y divulgando la existencia del centro y de las actividades que hacemos. Bueno, dicho esto, hoy tenemos aquí, y nuevamente te lo agradezco, a Enrique Ascasíbar Zubizarreta, y él es físico y ha desarrollado prácticamente su carrera profesional toda en el CIEMAT y sobre todo en la especialidad de la fusión nuclear. Que no nos va a hablar de eso, pero ya le hemos dicho que está invitado en cualquier momento porque puede ser la energía del futuro, que es limpia e inagotable, creo. Bueno, más o menos. Es mucho mejor que lo que hay. Tienen muchas publicaciones sobre este tema, pero bueno, eso ya no ocasión de hablarnos sobre ese tema y hoy nos va a hablar de banca híbrida. Como buen jubilado supongo que dijiste, ¿qué hago ahora? Y pues banca híbrida. Sí, ya estaba metido en este tema incluso mientras trabajaba. Pero bueno, ahora ya me estoy dedicando más. Venga, pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por organizarlo, Miguel Ángel, y bueno, voy a hablaros de finanzas éticas. ¿Qué hacen los bancos con nuestro dinero? Yo creo que todos, seguro que todos tenemos una cuenta bancaria y posiblemente alguna vez nos hemos preguntado ¿qué están haciendo los bancos con el dinero que yo tengo metido en esa cuenta? Bueno, pues vamos a darle una vuelta a todo esto. ¿Qué estamos financiando como sociedad? Digamos en general. Pues estamos financiando cosas mucho más. Aquí os pongo unos ejemplos de estos, son sacados de una revista que se llama Valor Social, es una revista de la Fundación Finanzas Éticas, y tengo ejemplos, pues hay bancos que están invirtiendo en combustibles fósiles y están por tanto colaborando de manera tremenda a la crisis climática. Solamente el 7% de los préstamos de los grandes bancos se destinan a renovables, solamente el 7%. Por otro lado, los bancos están invirtiendo en fabricación de fábricas de armas, vulneración de derechos humanos. Además, los bancos clásicos, los convencionales, están ayudando a que haya paraísos fiscales. Es un verdadero horror. Un ejemplo más concreto de temas sector armamentístico. Esa gráfica que os pongo ahí a la derecha va desde 1988 hasta el 2022. El eje vertical está en miles de millones de dólares. O sea, son unas cifras un poco mareantes. Veis que se están invirtiendo al año del orden de más de $1 billón anuales. Ha ido incrementando China, los miembros europeos de la OTAN, el resto del mundo, Estados Unidos, Rusia es la que menos gasta en armas. Esto es brutal. O sea, hay del orden de 300 bancos de todo el mundo que invierten solamente entre enero del 20 y julio del 22, o sea, solamente 2 años y medio, han invertido casi $1 billón en la industria del armamento nuclear.
¿Qué pasa con la crisis climática? Pues con los combustibles fósiles pasa algo parecido. Los 60 mayores bancos del mundo canalizaron solamente en el año 22 150.000 millones de euros a las principales empresas de combustibles fósiles. Por poner un ejemplo más cercano, en España, uno de los mayores bancos quizá que tenemos nosotros, el Santander, el BBVA y el CaixaBank, destinaron solamente en 2022 más de 11.000 millones de dólares a financiar la industria de los combustibles fósiles. Lo que se intenta es obtener el máximo beneficio. Los bancos están teniendo beneficios récord. Estos son titulares del periódico. Año de oro de una banca que apunta todavía más alto por el 24. Beneficios récord. La gran banca marca un nuevo récord. Cada vez, por otro lado, hay menos bancos. Claro que titular más brutal. España se consolida como el gran país del euro con más concentración bancaria. Si fuera una cosa de la que uno presumir, ¿no? Esto tiene un efecto tremendo. O sea, el riesgo sistémico que hay es enorme, se pierde democracia económica, hay menos competencia, por tanto, más posibilidades de peores condiciones de abusos, mayor riesgo de exclusión financiera, destrucción de empleo, etc. ¿Es este el sistema financiero que queremos? Pues yo creo que la mayor parte de nosotros diríamos que no. Queremos otra cosa. ¿Existe alguna alternativa? Pues sí. Tenemos alternativas. Las finanzas éticas. ¿Qué implican las finanzas éticas? Pues tenemos que encontrar, tenemos que desarrollar, el modelo está, un modelo económico y financiero de construcción colectiva basado en las personas, no basado en el beneficio, que vaya más allá del beneficio a corto plazo y que ponga el dinero de la ciudadanía al servicio del económico. Esas son las finanzas éticas. Pero es que las finanzas éticas lo que van a financiar es economía social y solidaria. Y esa combinación, finanzas éticas y economía social y solidaria, es una poderosísima herramienta de transformación social. Tenemos que apostar entonces por este modelo transparente que ponga a las personas en el centro. Y estamos dispuestos, o sea, no es tan difícil realmente ir en esta línea. Vamos a ver un poco a lo largo de, este sería un poco el esquema de lo que os voy a elaborar hoy. Tengo preparados como 30-35 minutos, no os vais a aburrir, y si queréis interrumpirme, hacedlo sin miedo. Esto es una cosa totalmente informal. Cualquier pregunta que os surja. Voy a hablar un poquito de economía social y solidaria en conjunción con las finanzas éticas. Una pincelada de cuál es la historia de las finanzas éticas, porque es una cosa que ya viene de hace tiempo. Veremos un poco qué pinta tienen las finanzas éticas en el plano internacional. Bajaremos un poco a nuestro entorno, viendo un poquito más en detalle FIARE y COP57 y las microfinanzas, que son muy importantes. Y quiero dedicar un rato al final a una parte muy importante, que es el papel de los socios. Yo soy un socio y estoy aquí, y creo que eso es algo que es muy importante, que realmente es un banco que está apoyado en los socios. ¿Cuáles son los valores que caracterizan la economía social y solidaria? Poner un poquito más enfocado. Bueno, pues los grandes valores de la economía social y solidaria, que son contrapuestos a los valores de la banca convencional, son dar importancia a la equidad, el trabajo digno, la cooperación, la sostenibilidad ecológica, el reparto justo de la riqueza, el compromiso con el entorno. Estos están recogidos en la Carta de Principios de la Economía Solidaria. La organización que coordina la economía social y solidaria en España es REAS, la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria, en la que hay grupos funcionando por todo el país. Los COI saben mucho de esto. ¿Qué son las finanzas éticas? Pues las finanzas éticas es una cosa bastante sencilla. Tienen como objetivo cambiar el orden de la economía capitalista. En vez de tener el beneficio como máximo objetivo,
para nosotros, para las finanzas éticas, el dinero simplemente es un medio para mejorar la sociedad. De manera que queremos poner las personas y los colectivos en el centro de la actividad y utilizar los recursos como un medio para alcanzar el objetivo. Aquí en este esquemita, esta florecilla que hay, pues tenéis ahí en el centro los principios de las finanzas éticas y pues hay estos 5 pétalos que más o menos resumen cuáles serían los elementos clave de las finanzas. Pues buscamos el bienestar de la sociedad en su conjunto, en vez de buscar la maximización del beneficio y la maximización de lo que se va a llevar a la accionista. Nos importa mucho cuál es el origen del dinero que recogemos y, por supuesto, cuál es el destino del dinero, a quién vamos a financiar. Por ejemplo, la banca ética, las finanzas éticas no aceptan fondos de procedencia dudosa y vamos a financiar proyectos que tengan impacto social y o medioambiental. Y, por supuesto, están excluidos sectores nocivos. Luego veremos unos cuantos en detalle. Los valores en el uso del dinero son muy importantes. Hay que ser coherente con estos principios de la banca ética: la transparencia, el buen gobierno, la equidad, el buen trato a los colectivos implicados. Y luego un elemento clave desde mi punto de vista es la parte colectiva. Son proyectos colectivos. La toma de decisiones se toma por parte de la base social. Y es cooperativas en las que, como sabéis, pues, cada persona tiene un voto independientemente del capital social que tenga, independientemente del número de acciones que tenga. Eso nos da un aspecto, digamos, muy relevante, muy importante. El ecosistema de las finanzas, llamémosle éticas, sostenibles, de impacto, se va complicando. Ahora, si abrís la página web del Santander o del BBVA, vais a ver que hablan de inversiones socialmente responsables y las finanzas éticas están teniendo un impacto, aunque solo sea en la manera en que están presentando sus propios proyectos la banca convencional. Entonces, yendo un poco de más, digamos, en el grado de éticas, de más a menos o de menos a más, serían, pues, tenemos inversiones socialmente responsables y finanzas sostenibles. Eso, bueno, hay ese tipo de inversiones se pueden encontrar en los grandes bancos convencionales. Un poquito más restrictivos serían las finanzas de impacto, en las que ya se está buscando que realmente el impacto de la inversión sea positivo. La banca con valores es una cosa que está dentro de todo el esquema. Luego veremos un ejemplo. Hay una gran asociación mundial de banca con valores, en las que está, por ejemplo, Triodos. Triodos es un banco que no es un banco cooperativo, pero es un banco con valores. Luego ya, digamos, el cogollo más interesante y con más impacto y con más capacidad transformadora estarían en ese huevo que pone finanzas éticas. Ahí estaríamos hablando. Y bueno, dentro de las finanzas éticas hay finanzas cooperativas, hay otras sociedades que hacen finanzas éticas y no son cooperativas. Y luego las microfinanzas están también por ahí. Son, digamos, un ecosistema que veréis que es complicado. Bueno, no es complicado, pero es intrincado. Microfinanzas en microcréditos, esas cosas. Los microcréditos que al final, a nivel mundial, a nivel global, tienen una importancia tremenda en el sur global, las microfinanzas. Un pequeño recorrido histórico. Como decía antes, que las finanzas éticas no es algo que nació ayer. O sea, ya siglo XV-XVI surgen los montes de piedad, porque hay una parte de la sociedad más desposeída, se da cuenta de que no tienen acceso al crédito y que además hay usura, y entonces necesitas agruparte en colectivos para intentar tener acceso a financiación para los proyectos tan antiguos como siglos XV y XVI. En el siglo XVIII y XIX surgen las cajas rurales y bancos cooperativos, en los que claramente se apuesta
por la participación y autoorganización comunitaria. Siglo XIX-XX ya tenemos las cajas de ahorro, como las que tenemos ahora, las que podríamos conocer. Evidentemente hay la sociedad liberal, bueno, se sube a esta ola, porque, bueno, necesitamos que el pueblo llano, que el pueblo pobre también ahorre, y vamos a ver cómo lo fomentamos. Y amplían la prestación de servicios a las clases medias y populares. Y ya dando un salto grande, llegamos a los años 70-80 del siglo pasado, en los que tenemos realmente lo que podríamos llamar primeras experiencias de finanzas éticas. Surge Oikocredit en el 75 en Países Bajos, las mutuas de autogestión en Italia. Las mutuas de autogestión serían algo muy parecido a lo que tenemos en COP57 aquí. Grameen Bank, pues seguramente habéis oído hablar de Yunus, es un banco que hace microfinanzas. En el año 75 es un señor que es un profesor de universidad, había estudiado en Estados Unidos y se da cuenta de que es que su sociedad, su mundo, no tiene acceso ninguno al crédito y empiezan a fomentar estos temas de microfinanzas. Y también en los años 70 tenemos el surgimiento de los grupos anti-apartheid, la lucha contra la guerra de Vietnam, en la que también se dan un impulso muy grande en sociedades muy desarrolladas como la americana. Más recientemente ya tenemos entidades financieras éticas en las que ya surgen bancos. Hasta ahora no eran. Todo esto son, digamos, sociedades de crédito y tenemos ya bancos, pues los primeros bancos, Triodos en el 80, COP57 en Cataluña surge en el 95, Banca Ética en Italia en el 99, FIARE, que es la pata española de Banca Ética, 2014. Vamos a ver un poco a nivel global. Os decía antes que hay banca con valores, digamos, la banca con valores no sería quizá la que más impacto tenga, la que más centrada está en la transformación social, pero tiene unos valores muy positivos. Veis ahí, impacto social y ambiental, financia en economía real, o sea, está absolutamente apartado de su esquema de financiación en la economía especulativa, ponen el foco en el cliente, intentan tener estructuras que no estén sujetas a crisis, resiliencia a largo plazo y transparencia. Esta alianza, la GAV, son la Alianza Global de Valores, fue fundada hace poco, en 2009. Es una red de organizaciones líderes en la industria bancaria, pero en la industria bancaria, digamos, con valores, que utilizan las finanzas para mejorar la sociedad y el planeta. El objetivo colectivo es hacer que el sistema sea lo más transparente posible y apoyar un cambio social y ambiental. Está formada por más de 70 entidades de más de 45 países. Aquí está FIARE, está también Triodos, su padre. FIARE no está, Banca Ética, digamos, la grande. Bajando un poquito el foco, le vamos a finanzas éticas en Europa. Aquí hay una alianza muy importante que es FEBEA, la Federación Europea de Bancos y Financiadores Éticos Alternativos. Aquí están, por ejemplo, FIARE Banca Ética, COP57. Esta es un poco más reciente, es fundada solamente en 2001. Su modelo es el trabajo para impulsar finanzas al servicio de la ciudadanía, basadas en la participación, la transparencia, la solidaridad, la rendición de cuentas, es decir, lo que estamos hablando, ¿no? Forman parte de esta entidad, de esta asociación, 33 entidades. Tiene una carta de principios muy asumible en la que yo creo que toda la gente que estamos pensando un poco en lo colectivo estaríamos de acuerdo. Lleva servicios en común, transparencia, financiar economía real, buscar el beneficio social, una gestión ética del dinero, rechazando absolutamente a la economía especulativa, que es la que más dinero mueve ahora mismo en el mundo, y una gestión ética de la banca. Los beneficios se reinvierten, no se da prioridad a dar beneficios a los ahorradores, a remunerar el capital. En España, vamos a ir un poco más concreto de ese ecosistema que os decía antes, pues hay una parte de finanzas cooperativas, ahí está todavía todo el grupo de las cajas rurales, por ejemplo, están asociados en MINAC,
que es la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, se puede decir que, bueno, es más interesante, más orientado hacia la sociedad que la banca convencional, pero bueno, tampoco sin demasiado foco. Tenemos, por ejemplo, la Caixa de Pollensa, Caixa de Ingenieros, Caixa Popular. Esos estarían dentro del grupo finanzas cooperativas. Tenemos otro gran grupo de las finanzas, las microfinanzas éticas. Tenemos, en el 81 surge la Acción Solidaria contra el Paro, Cataluña, Fondo de Solidaridad, Paz y Esperanza. Estos surgen en Granada, en Loja, en el 84, o sea, estamos hablando de hace 40 años. En 2001, Oicocredit en España. Estos están todos agrupados en REFAS, es la red de finanzas alternativas y solidarias. REFAS es, sí. En la parte de banca con valores, digamos, estaría, por ejemplo, el ejemplo en España sería Triodos Bank, está en España desde el 2004. Y ya si queréis la parte más pata negra sería las finanzas éticas, que tenemos COP 57 de los 95 y desde el 2002 tenemos banca ética con el área FIAE que nació en España, vamos, como banco desde el 2014. El encuentro entre las finanzas éticas y la economía social y solidaria es algo esencial, y eso está vinculado a través de REAS, como decía antes, la red de economía alternativa solidaria, que hay una mesa de finanzas éticas en la que se produce esta gestión para que haya una buena conexión. Porque claro, las finanzas éticas, estoy hablando de sociedades financieras, de bancos, pero también CAES son seguros éticos. También es una parte muy importante. Todas nuestras cooperativas y todas nuestras asociaciones, digamos, del tercer sector y de la economía social y solidaria, en muchos casos necesitan seguros éticos. Y estos seguros éticos sería una verdadera pena que los estuviera proporcionando los seguros, las compañías de seguros que están en manos de los bancos convencionales. ¿Seguros de casa también incluido? Pues sí, también. Estos son corredurías, o sea, no son intermediarios. Una compañía de seguros tiene que tener tal nivel de dinero, de soporte, que no tenemos una compañía de seguros puramente ética y solidaria. Pero estas corredurías de seguros, estos intermediarios, tienen una herramienta muy potente, que es el sello ETSI. Es un sello ético, y ese sello ético no se lo dan ese sello no lo tiene Mutua Madrileña, ni lo tiene Mapfre. Porque para que tengas este sello tienes que demostrar que los beneficios que tú tienes, las compañías de seguros tienen unos inmensos beneficios, los estás invirtiendo de manera sostenible y ética. Y hay muy poquitas compañías que tengan el sello ETSI. Entonces estas empresas, CAES agrupa a Series, quizá os suene Series, es una cooperativa que tiene aquí la sede en la Avenida Mediterránea, muy cerquita, y AS Cooperativa es una cooperativa. ¿Cuánto lo tenemos regulado en Series? Sí, Series, claro. Series está en la mesa de referencia, es una de las, es una parte muy importante de la economía social y solidaria en España. Pues están agrupadas dentro de CAES. Ahí tenemos COP 57, el Credit, en fin, REFAS. Este es un poco el cogollo de las entidades que buscan la transformación social. Las microfinanzas, os decía antes que es importante las microfinanzas porque es verdad que cada uno de los créditos son pequeños. Están agrupadas en digamos, gestiona la red de finanzas alternativas y solidarias, que se constituyó hace 10 años, agrupa a 20 entidades por toda España
a nivel mundial es enorme el ecosistema este. En 2019 financiaron un total del orden de 200 proyectos por un valor de algo menos de 1 millón de euros. Y dirás, joder, qué poquito dinero, ¿no? Pero ahora os voy a enseñar luego una gráfica que es espectacular. También participan en REFAS entidades que trabajan con microfinancieras del sur global. Por ejemplo, Cristianos son Microcides. Aquí yo conozco un poco más de cerca Fonredes, pero también está pues, este fondo de solidaridad Paz y Esperanza, el de Loja, Acción Solidaria contra el Paro, Ecosoge. Lo que hacen es realmente ayudar a los pequeños emprendedores. Son en Fonredes el crédito máximo que damos son 6.000 euros. Le llamamos ayudas reintegrables, son ayudas que se dan sin intereses y son a devolver en 3 años, con 6 meses de carencia. Y el índice de morosidad es prácticamente nulo, porque la cercanía al proyecto es tal, y luego además tenemos una especie de garantía por parte del resto de socios. La gente que recibe financiación se tiene que hacer socia a su vez de Fonredes. Es una especie de escalera piramidal positiva, buena, porque lo que vas haciendo es ampliando la base y haciendo que tengamos más dinero. Os decía que os enseñaba una gráfica curiosa. Esto es las microfinanzas a nivel mundial. A nivel mundial, veis que los microcréditos es el 83%. Esto estamos hablando de finanzas éticas. Los microcréditos, el 83%. Luego la agricultura, energías renovables y otros. Y la distribución territorial, pues veis que América Latina se lleva 2/3 partes prácticamente, el 62%, África el 15%, Asia el 20%. O sea, las microfinanzas no son una herramienta brutalmente importante a nivel de números en nuestro primer mundo, aunque aquí ahora mismo estamos haciendo que haya gente que realmente pueda lanzar su proyecto gracias a las microfinanzas, pero donde realmente tienen impacto es en el subprograma. Vamos a ir un poquito más en detalle, a hablar de COP57 y de FIARE, que son, digamos, las 2 patas, yo creo que más fuertes y más importantes que tenemos en España. COP57 nace en el 95 en Cataluña. Es una cooperativa de servicios muy parecida a las MAG italianas. Las MAG italianas nacen en los 70 y lo que hacen es, no empiezan recogiendo dinero de los socios, sino que lo que hacen es buscar proyectos que sean dignos de ser financiados, y una vez el proyecto piden el dinero a la gente. La COP57 capta capital social. Digamos que en ese sentido es como poner un depósito en un banco, pero esto no tiene actividad bancaria, no tiene ficha bancaria, no simplemente lo que hacen es financiar. Financian proyectos de entidades asociadas que son una enorme proporción de proyectos de la economía social y solidaria. En España tenemos 5.600 socios, del orden de 1.300 socios de servicios. Ha habido aportaciones hasta el año pasado de más de 64 millones de pesetas, que es una cosa muy interesante, y préstamos concedidos, préstamos vivos del orden de 100 millones. En el periodo 21-24. Entonces, ¿cómo los socios que aportan capital? Los socios aportan capital social, y hay ahorro también. Aquí hay socios ahorradores que tienen una remuneración que se decide cómo se remunera en la asamblea cada año, está en torno al 2%, siempre es igual un poquito más baja, pero no mucho más baja que la masa convencional. Hay gente que... es una cosa que suele ser un motivo de discusión aquí. En Madrid, digamos, COP57 de Madrid es más avanzada en el sentido de que busca menos la remuneración. Pero aquí, imagínate, COP57 nace de los socios de Bruguera. Bruguera quebró y los socios, los trabajadores de Bruguera, que eran 57, por eso se llama así, decidieron que lo que iban a hacer con la indemnización que consiguieron después de muchas luchas era crear una sociedad, una cooperativa financiera. Y entonces, dijeron, y con esto vamos a financiar proyectos de la economía social.
Entonces hay gente ya que lleva 30 años y que, bueno, para que esa remuneración sea un poco más alta, y sin embargo, desde un punto de vista más de transformador, dice, bueno, no me importa tanto remunerar a los socios, sino invertir más, ¿no? Y bueno, quiere decir que eso es una cosa que pasa en FIARE, pasa... Pero no tiene ficha, COP57 no tiene ficha bancaria, ¿no? No tiene ficha bancaria, no es un banco. Eso es una... No está sometido a la regulación, no está metido no tiene el fondo de garantía de depósitos. O sea, los depósitos en la economía, en las entidades financieras, finanzas éticas, los de FIARE están igual de seguros que los del Banco Santander. Que a alguna gente le parecerán muy seguros, pero bueno, son el mismo nivel de seguridad. Estamos cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta los 100.000 euros. O sea, si tienes 500.000 euros, solo te cubren los 100.000 primeros. No hay mucha gente que da 500.000 euros. O sea que esta gente no tiene el Fondo de Garantía de Depósitos. O sea, si quieres tiene un poquito más de riesgo, pero bueno, esto es muy transformadora y cumple un papel tremendamente importante. Yo creo que muchos de vosotros lo conocéis. FIARE Banca Ética. Pues un poco cuál ha sido su andadura. A principios de los 2000 había grupos de ciudadanos, fundamentalmente alrededor del área de Bilbao, Vizcaya, Euskadi, que estaban dándole vueltas a lo que nos estamos preguntando hoy. ¿Qué hacen los bancos con nuestro dinero? Sabían que estaban haciendo cosas muy chungas y crearon una fundación. Entonces, lo primero que se les ocurrió era una fundación, pero pensando en que eso en algún momento querían que evolucionara para tener un banco. Esto realmente no se conformaban, por decirlo así, con tener una sociedad de crédito tipo COP57. Ya existía COP57. Entonces dijeron, nosotros queremos crear un banco, queremos jugar en la liga, en la división de honor con los bancos. Empiezan a darle vueltas, os podéis imaginar un grupo de gente de movimientos sociales muy variopintos. Aquí había desde gente de grupos pacifistas hasta gente de Cáritas. En 2005 se firmaron un contrato con Banca Popular Ética. En esos años lo que hacían era estudiar los modelos que había de banca ética en toda Europa. Veían que los bancos más del norte, de los países bálticos, Holanda y tal, estaban más centrados en el tema de la ecología, el medio ambiente, y los bancos del sur, Italia sobre todo, están dándole más peso a la parte de economía social, de la transformación social. Y les convenció un poco más esta última parte, sin desdañar para nada, digamos, el tema del medio ambiente. Y entonces vieron, nos queremos parecer a FIARE Banca Ética. Hablando en 2005 con el Banco de España, les dijeron que necesitaban dos cosas fundamentalmente. Una, 5 millones de euros, y otra, necesitaban demostrar una solidez financiera. Lo de la solidez financiera decían, bueno, si logramos tener detrás a Banca Popular Ética, que para entonces ya era un banco muy solvente, con muchísimas sucursales, con decenas de miles de cooperativistas, seguramente vamos a cubrir esa parte. La parte de los 5 millones de euros parecía imposible de lograr. Pero bueno, pues al cabo de unos años, en 2011 se propone la integración de FIARE con Banca Popular Ética para dar lugar a Banca Ética. Eso se aprobó en las asambleas de ambos países. En este tiempo ya se estaba recogiendo dinero, o sea, la Fundación FIARE estaba actuando como una sociedad de crédito, estaba recogiendo dinero y empezando a prestarlo, todavía sin ficha bancaria, digamos tipo COP57, como una sociedad de crédito. En 2013 se crea el área FIARE, ya digamos se ve que hay condiciones como para crear una quinta. El banco en Italia tiene 4 áreas, norte, sur, este, oeste más o menos, y se creó la quinta área aquí en España. Y en otoño de 2014 se consigue la ficha bancaria y a partir de entonces se está operando. Os pongo unas cuantas cifras. Estas son cifras de todo el banco, incluida la parte italiana. Ya me gustaría ver. En España hay 50 trabajadores, pero bueno, todo el banco 500
hay 48.000 socios, contando personas jurídicas y personas físicas, más de 100.000 clientes, más de 95 millones de capital social, 15.000 clientes financiados con más de 1.200 millones de euros. O sea, yo creo que es una cosa sólida. Nosotros en España llevamos 2 años dando beneficios nosotros solos ya. Hasta 2022-2023 hemos estado apoyándonos en la parte italiana y sin la ayuda italiana no hubiéramos salido adelante, pero ahora ya damos beneficios. Digamos, estamos creciendo, ya estamos por encima del límite por encima del cual somos rentables dentro de nuestro punto de vista. Evidentemente nosotros nunca repartimos beneficios, lo que hacemos es reinvertir, pero al menos no estamos necesitando pedir dinero a la parte italiana. ¿Qué tipo de proyectos financiamos? Pues los que os podéis imaginar. Cooperación internacional, por ejemplo, microfides, hablábamos antes de finanzas en el sur global, en Centroamérica, derechos humanos. Un ejemplo precioso es el barco Aitamaris, que hace rescate marítimo. Temas de inserción sociolaboral. O sea, el tema que nos preocupa mucho es intentar que personas con algún tipo de discapacidad puedan entrar al mercado laboral y apoyamos esos proyectos. Agricultura ecológica, el ejemplo es de la granja Cric en Madrid. Proveedor de euros. Sí, claro. Desarrollo de renovables, pues trabajamos mucho con Soma Energía. Llevamos 3-4 años metiéndonos en el mundo audiovisual. Aquí está el ejemplo de la Sengla. La Sengla era una bailadora flamenca catalana que era muda y nos propusieron hacer un documental sobre el que creo que está en YouTube y os lo recomiendo, es realmente espectacular. Y bueno, últimamente hemos financiado parcialmente Marco. Ayer estuve viendo una peli que se llama Bella, de animación sobre el tema del maltrato a las mujeres, que es espectacular, también hemos participado en ella. Y bueno, el tema de la vivienda cooperativa también es otro punto. Además, aquí las inversiones son gordas, son de millones de euros, de manera que bueno, la miramos con lupa, pero bueno, hemos ayudado, por ejemplo, a que Entre Patios saliera adelante, ¿no? Y algunas otras. Actividades que no financiamos. Pues las que podéis imaginar: producción y comercialización de armas, actividades con evidente impacto negativo en el medio ambiente, cría de animales sin certificación ecológica, actividades con regímenes dictatoriales, actividades de investigación con experimentación de animales, mercantilización del sexo, del juego de azar. Ahora voy a dedicar 2 o 3 transparencias y con eso terminamos. No os quiero aburrir. Porque quiero hacer hincapié en las personas socias, en el papel que jugamos y en la importancia que tiene. Este es un banco cooperativo, estoy hablando de banca ética, y tiene grupos de socios organizados a nivel territorial. Son socios voluntarios. En FIARE se puede ser simplemente cliente. Podéis abrir una cuenta a través de la página web y eres simplemente cliente y sabes que por lo menos con tus ahorros no se está haciendo ninguna maldad. Pero bueno, una cosa que nos caracteriza, y yo creo que es de la que se puede estar muy orgulloso, es que hay socios que van un paso más allá. Son gente que, digamos, presta su apoyo y su tiempo para el desarrollo del banco. Dentro de los socios ya hay gente que, digamos, serían socios activos, que se organizan en estos grupos de iniciativas territoriales. Si leéis cosas de FIARE, enseguida pues encontraréis con ese palabra del GIC. Es un nombre que viene de Italia. A mí no me gusta mucho, yo preferiría llamarle grupo local, los grupos locales, pero los grupos de iniciativa territorial, y no podemos quitárnoslo de encima. Los italianos simplemente los dicen CIC, los GIC. Bueno, pues estos grupos, ¿qué misión tienen? Hacer lo que estoy haciendo yo, por ejemplo, promover la cultura de las finanzas éticas, acercar la actividad al territorio. Participamos en la estructura del gobierno. O sea, los socios organizados están también en la mesa de referencia del banco. Evidentemente, los socios en el territorio
son verdaderos detectores de necesidades de la economía social y solidaria, donde los sitios en los que se necesita. Apoyamos las evaluaciones, eso es una cosa también importante, o sea, tenemos un papel muy activo en decidir cuándo una solicitud de financiación es financiable porque está de acuerdo con nuestros principios o no. Y luego también colaboramos con la estructura operativa del banco, incluso con su personal laboral. Se me olvidó decir, en España ahora mismo tenemos 3 oficinas, digamos, parecidas a las que tiene un banco cualquiera. La primera está en Bilbao, que es donde nació. La segunda está en Madrid desde hace 6 o 7 años. Y en Barcelona tenemos otra. La de Madrid está en la calle Marqués de Zafra, en Manuel Becerra. Luego, al final, os voy a poner una cosa para que os... En abril hemos participado en las manifestaciones contra el negocio de la vivienda. Y aquí os pongo, hemos tenido la asamblea de este año estatal, suele rotar por toda España. Este año nos tocó aquí en Madrid y bueno, ahí un poco, ¿veis? Siempre salimos con la banderita nuestra. Es muy importante el capital social, como os decía antes. El capital social es el que nos permite aumentar nuestro nivel de financiación. Se llama capital social a la suma de todo el dinero que tienen las personas socias. Como os decía antes, en banca ética en total somos cerca de 50.000 socios con casi 100 millones de euros de capital social. Y eso nos permite prestar una cantidad razonable. Es un instrumento vital para un banco cooperativo y determina pues, cuánto puedes prestar. Cuanto más capital social, mayor capacidad de financiación y por tanto mayor capacidad de transformación y de impacto. Las acciones de banca ética actualmente cuestan 63 euros y para hacerse socio hay que comprar 5. Hay que gastar 300, para hacerse socio hay que invertir 300 euros en capital social. Este dinero no se pierde, es un dinero que está ahí, que en general hasta ahora yo nunca he visto que se haya remunerado, pero inicialmente hace 10 años el valor de la acción costaba 52 euros, ahora ha subido a 63. Es decir, que el banco va razonablemente bien y el valor de las acciones va subiendo, a pesar de que eso no lo notamos. Y ahí suele haber todos los años una oferta, un periodo en el que se pueden comprar más acciones que los que ya tienen o hacer entrar nuevos socios y comprar acciones. Como os digo, para hacerse un socio nuevo hay que comprar 5 acciones. Os decía antes que los socios también participamos en la evaluación socioambiental. Eso es muy interesante porque el banco evidentemente tiene gente que sabe de finanzas, no como yo, y esos son los que deciden si una inversión, por muy bonita que sea desde el punto de vista de transformación social, es razonable, ¿no? Porque el banco no puede no puede prestar dinero y que luego fracase. Nos iríamos a la luz. Entonces ahí hay una parte, digamos, pero luego hay otra evaluación que sería socioambiental, y es ver si ese proyecto, independientemente de si es viable o no, que si no es viable a nosotros no nos llega. Los socios estamos en esas comisiones de evaluación, que quieren, en esas comisiones de evaluación socioambiental, en las que evaluamos pues, cómo de democrática es la gestión de la sociedad, de la entidad que pide dinero, cómo de transparentes son, cómo es la igualdad de oportunidades, cómo es la relación de sueldos entre el que más come y el que menos, cómo es el respeto al medio ambiente, cómo hay compromiso con lo local. Yo creo que es un tema único. No creo que haya otro banco, quizá un banco ético de este tipo, pero el hecho de que los socios participen directamente en la evaluación de los proyectos es algo que nos da una enorme fortaleza, fortaleza social, por decirlo así, si queréis. Y para terminar, otra cosa que nos hace mucha ilusión, estamos metiendo en el grupo de socios gente joven. Vemos que es algo vital en todos los movimientos sociales. Se creó hace 5 o 6 años este grupo de jóvenes sociales, que son gente que está metiéndose en el banco y movilizándolo y difundiendo en sus medios, en la universidad, en sus trabajos, etcétera, etcétera. Las escuelas de activismo económico nos están siendo fundamentales la colaboración con ellos.
Hay una escuela de libro económico en Andalucía que es brutal, la capacidad que tiene de generar, digamos, escuela de finanzas éticas, y de ahí estamos consiguiendo, este grupo de jóvenes por FIARE ahora tiene ya su contrapartida en Italia, y se están juntando los jóvenes de toda Europa, haciendo ya pues, los primeros encuentros de jóvenes relacionados con las finanzas éticas. Y aquí ponía los datos un poco de nuestra oficina de Madrid. Esta es una foto de propuestas del año pasado, delante del banco. Es Marqués de Zafra, es una calle que sale paralela, es perpendicular a Jesús Rivera, muy cerquita de Manuel Becerra. Antes de Manuel Becerra. Ahí tenéis un email de nuestro grupo local. O sea, nosotros tenemos en Madrid, el grupo local, somos el grupo de Madrid-Castilla-La Mancha, que no tenemos todavía Castilla-La Manchegos muy movilizados, pero en Madrid somos, pues veis del orden dependiendo del día, pues podemos ser 8, 6 o 10. Tenemos, os pongo la página del sitio web del banco, aunque esa no es necesaria, aunque tecleéis FIARE os va a salir. Y luego recomiendo, o sea, pensaba igual ponerlo, pero no se me va a hacer muy largo. Es un vídeo que dura 25 minutos. Es un vídeo realmente bonito. Se llama El banco que se creó sin dinero. Está en YouTube y podéis acceder a él. Os recomiendo que lo veáis porque os va a gustar y os va a hacer gracia. Es un vídeo que tiene mucha calidad. Es un vídeo que hicimos, el año pasado hicimos nuestro 10º cumpleaños de FIARE España, de FIARE Banca Ética, y hicimos este vídeo con una productora, digamos, profesional. O sea, no es el típico vídeo casero chunguillo que podíamos hacer nosotros, sino es un vídeo muy bien hecho, muy bonito y que seguro que os va a gustar. El banco que se quedó sin dinero. Y yo creo que no tengo más cosas. Ahora, si queréis, decir que estamos en contacto con FIARE para abrir la cuenta de Hacenderas. Lo que pasa es que quiero abrir una cuenta es